Sí. Súper. Bueno, no sé, me voy a presentar de todas maneras. Bueno, yo soy Javiera, soy parte del servicio, trabajo acá en el cuarto piso, ya soy diplomada en audiología clínica y actualmente estoy cursando el magíster en ciencias de la fonoaudiología. Y hoy les voy a presentar un poco acerca de la rehabilitación auditiva en personas con pérdida auditiva. En primer lugar, tenemos que tener claro que en fonoaudiología van a existir distintas áreas, ya las cuales se van desarrollando en profundidad una vez egresados de pregrado. Dentro del área de fonoaudiología vamos a encontrar lenguaje y comunicación infantil, voz, deglución y lenguaje en adultos, motricidad y orofacial y audiología. En mi caso, yo me encuentro dedicada a esta última área, la cual abarca desde la realización de exámenes auditivos, tanto conductuales como electrofisiológicos, como la intervención auditiva, que se va a centrar en la rehabilitación de las personas a lo largo del ciclo vital que tienen pérdida auditiva. Por otro lado, ya más específico, vamos a tener diferentes corrientes o metodologías de intervención auditiva, donde vamos a encontrar métodos gestuales, métodos orales y métodos mixtos. El método gestual vamos a encontrar la lengua de señas, que es propio de la cultura sorda, funciona como un sistema de comunicación formal y tiene características lingüísticas propias. Es importante saber que la lengua de señas no es universal, es decir, la lengua de señas en Chile y la lengua de señas en Argentina es diferente, tienen signos distintos. Por otro lado, también tenemos la dactilología, que se utiliza para enseñar a las personas sordas el lenguaje escrito y para representar palabras que en la lengua oral no están signadas en lengua de señas. En los métodos orales vamos a tener el auditivo verbal y, la metodología auditivo oral, de las cuales voy a hablar un poquito más en la próxima diapositiva, y es la metodología en general que nos centramos los fonoaudiólogos. En los métodos mixtos tenemos el bilingüismo, que es enseñar a la persona tanto lengua de señas como lengua oral. Generalmente la lengua de señas va a actuar como la lengua materna, posteriormente viene la lengua escrita y la lengua oral toma ya un tercer lugar dentro de la relevancia para la persona. Y es importante que cuando uno esté enseñando estas distintas lenguas, los referentes para el niño deben ser distintos. No puede ser que la persona que esté enseñando la lengua oral, que en general es el fonoaudiólogo, además enseñe lengua de señas, porque eso presta confusión para el niño. Y tenemos la comunicación total, que básicamente es utilizar todos los recursos que tenga el niño, visuales, auditivos, motores, para que se comunique. Este es el único método realmente que genera alteraciones cognitivas en un futuro. Ahora, respecto a las metodologías orales, tenemos la auditivo verbal, que su máximo exponente es la terapia auditivo verbal, la TAV, que es una terapia certificada por A.G. Bell, y los profesionales deben formarse de 3 a 5 años con los criterios que tiene esta academia para poder obtener la certificación. Tanto la metodología auditivo-verbal como la auditivo-oral tiene como objetivo la adquisición de la lengua oral, pero sí tienen algunas diferencias. En primer lugar, la auditivo-verbal tiene como premisa la detección e implementación temprana. La implementación auditiva debe ser idealmente de última tecnología. La audición actúa como primera modalidad sensorial, va a ser el primer sentido para poder adquirir la lengua oral. Los padres tienen un rol fundamental. Uno como terapeuta lo que hace es ir guiando a los padres para que en la casa ellos vayan tomando estrategias y haciendo actividades que estimulen entonces que el niño escuche y de esa manera empiece a desarrollar su lenguaje. La escolarización en la metodología auditivo-verbal tiene como objetivo que los niños accedan a colegios regulares. Por otro lado, la auditivo oral también promueve una detección temprana de hipoacusia, pero en general esta metodología la ocupamos cuando la implementación auditiva fue en edades más tardías. Acá la implementación auditiva no necesariamente debe ser la más adecuada, se trabajan y desarrollan otro tipo de habilidades. Acá el apoyo en lo visual sí está aceptado, de hecho se puede usar que el niño se apoye en la lectura labiofacial. Los padres ya acá obtienen un rol más secundario dentro de la terapia y también tiene como objetivo que los niños se escolaricen, pero da lo mismo la modalidad, si es regular con pie o si es un colegio especial.
Ahora, sí tienen en común estas dos metodologías, que tiene que haber un constante proceso de evaluación en la evolución del desarrollo auditivo del habla, lenguaje y cognición, y se debe integrar el habla, lenguaje, audición y cognición en respuesta a las necesidades psicológicas, sociales y educativas del niño y su familia. Para poder realizar una intervención adecuada, va a ser necesario conocer el desarrollo base del niño, y para ello nosotros tenemos que hacer una evaluación que contemple distintas áreas. En primer lugar, vamos a tener una anamnesis completa para poder tener una idea general de cómo es el niño y su familia, cuáles son las características comunicativas del niño en su ambiente de confort, cuáles son los recursos que tiene la familia para poder estimular al niño en su casa y en los distintos ambientes. También podemos usar escalas de desarrollo y cuestionario a los padres, entonces, para poder tener una visión del desarrollo del menor en su ambiente de confort. Y también es necesario evaluar los precursores del lenguaje que el niño posee, como por ejemplo, si mantiene contacto ocular, si tiene intención comunicativa, si realiza pointing, que es indicar lo que desea, de esa manera él está comunicando. Y es muy importante entonces poder visualizar y objetivar las conductas que el niño hace, ya que ya sabemos que tiene hipoacusia, pero es distinto un niño que tiene hipoacusia, que no logra mantener periodos de atención, que no se adecua a los contextos de evaluación, a un niño que sí se adecua, que sí mantiene periodos de atención y que tiene intención comunicativa. Finalmente debemos determinar entonces cuáles son las habilidades y conductas que el niño o niña ya tiene adquiridas, y en base a esto podemos, a este proceso, ir adquiriendo más habilidades y vamos a ir trabajando con lo que ya tiene el niño. Desde el punto de vista auditivo, tenemos que evaluar las habilidades auditivas que posee cada persona y qué es lo que el sistema auditivo está percibiendo. Para eso tenemos distintas habilidades que se van a ordenar jerárquicamente. En primer lugar, tenemos la detección, que es saber si el sonido está presente o no. Es similar a lo que se hace con la audiometría, pero aquí nosotros utilizamos sonidos del medio ambiente y voz humana. La discriminación, por otro lado, va a ser saber si dos sonidos son iguales o diferentes. La identificación se realiza en contexto cerrado, es decir, el niño tiene opciones para elegir, nosotros decimos una palabra y el niño nos indica cuál fue el objeto o palabra que dijimos. Por ejemplo, si yo le digo masa, casa, dama, el niño puede elegir qué fue lo que yo dije. En este caso, se identifica a través de las consonantes porque las vocales eran las mismas. Ahora, más complejo aún es el reconocimiento, el cual se hace en un contexto abierto, y es que yo al niño le digo una palabra y el niño me tiene que repetir lo que dije, y aquí no hay posibilidades, es un pool infinito, por eso es mucho más complejo. Y finalmente tenemos la comprensión, que va a incluir un uso mayor de recursos cognitivos y áreas cerebrales, ya que la persona debe interpretar los estímulos auditivos y de esta manera poder entregarnos respuestas atingentes. Por otro lado, es importante saber escoger y el patrón con el cual uno estimula, ya que vamos a tener patrones suprasegmentales que corresponden a la entonación, el ritmo y la duración del habla, y los patrones segmentales que van a ser ya los rasgos propios de la palabra, que va a tener consonantes vocales. En sí, lo suprasegmental es lo grueso de la palabra y el segmental es mucho más específico. Y con los formatos también es mucho más fácil realizar estas actividades en un formato cerrado, que tienen opciones, a uno abierto, que es infinito, y el limitado se utiliza para hacer la transición de lo cerrado al formato abierto. Ahora, para poder determinar entonces en qué habilidad auditiva, nosotros utilizamos distintas pruebas que se encuentran validadas, que otorgan puntaje y porcentaje de rendimiento, y de esa manera calificamos en qué categoría auditiva está. Acá en Latinoamérica y en Chile se utilizan mayormente las categorías auditivas de Jersey Move, que originalmente eran 7 categorías, de la 0 a la 6, pero actualmente se está incorporando una séptima categoría. Las categorías son CAT 0, que no detecta voz humana, posteriormente se detecta la voz humana. Categoría 2, que identifica las palabras a través de patrones suprasegmentales del habla, es decir, que pan, delfín, galletita, eso el niño lo puede ir identificando según el grueso entonces de la palabra.
Ya después tenemos la categoría 3, que va a ser comenzar a identificar las palabras a través de múltiples diferencias espectrales, que van a ser aquí las consonantes con las vocales. Por ejemplo, peine, vaca, queso, que tienen diferencias en todas las vocales y en todas las consonantes. La categoría 4, que es identificar palabras a través del reconocimiento de las vocales. Por ejemplo, buzo, vaso, tiene distinta vocal. La categoría 5 corresponde entonces a la identificación de la palabra, pero a través de las consonantes, es decir, acá se mantiene la misma vocal y las consonantes van variando, como casa, vaca. La categoría 6 entonces va a ser el reconocimiento del habla en formato abierto, que va a ser repetir palabras. Y la categoría 7, que es la que se está incorporando últimamente, es la comprensión ya del lenguaje, cómo el niño va también organizando distintas categorías semánticas y cómo va comprendiendo el discurso hablado. Ahora, ¿qué factores intervienen en el éxito de la implementación auditiva? Vamos a tener un diagnóstico de implementación auditivo temprano, ya es fundamental para tener éxito en lo que va en la terapia y en la implementación, desde un punto de vista de oralista. El tiempo de uso de ayuda auditiva es súper importante que los niños utilicen, ojalá la mayoría del día su implementación. La intervención temprana es súper importante y yo acá voy a destacar que los niños y las niñas no deben ingresar a la terapia fonoaudiológica después de tener su ayuda auditiva. Ellos tienen que ingresar antes, a pesar de que todavía no accedan al espectro completo de los sonidos del habla, sí se pueden trabajar otros aspectos como los precursores del lenguaje, y eso es mucho, nos facilita mucho el trabajo cuando el niño ya sabe a qué viene al hospital, ya tiene una rutina de trabajo y facilita mucho el trabajo posterior a la implementación. Las redes de apoyo es fundamental, la intervención auditiva es una terapia muy demandante en tiempo para los padres, y es necesario también que las personas cercanas al niño favorezcan el uso de la ayuda auditiva, favorezcan la estimulación auditiva. El nivel socioeconómico lamentablemente va a intervenir dentro del proceso, porque no es lo mismo que una persona tenga los recursos económicos para poder acceder a 2 a 3 veces a terapia, a una vez a la semana 30 minutos. Eso va a intervenir bastante. El nivel educativo de la familia también es un factor relevante, ya que una persona que tiene mayor educación se ha visto que comprende de manera más profunda qué es lo que ocurre con el desarrollo del niño o de la niña, le da mayor importancia al uso de la implementación auditiva y además puede realizar distintas actividades para estimular al menor. Y a su vez, también puede indagar acerca de las prestaciones cubiertas por el Estado y poder exigir lo que aparece en los documentos. También es súper importante las condiciones inherentes al niño, el tipo de pérdida auditiva que tiene, si es prelocutiva, postlocutiva, la etiología de la pérdida auditiva. Nos va a ser lo mismo una hipoacusia de origen genético a una hipoacusia por meningitis, la severidad de la hipoacusia, el perfil que tiene, si mantiene restos auditivos conservados, y además otras condiciones de salud, como está su desarrollo cognitivo, y si es que tiene síndrome asociado. Ahora, ¿cómo podemos ir monitoreando el desarrollo del niño? Podemos ir realizando evaluaciones a nivel del lenguaje, tanto lo expresivo como lo comprensivo, la evaluación auditiva, que incluya la audiometría, habilidades auditivas y también pruebas de procesamiento auditivo central. La cognición, tenemos que estar súper atentos cómo está la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y la atención, y además en qué etapa de desarrollo está según las etapas, por ejemplo, de Piaget. Respecto a la electrofisiología, en muchos países ya que son pioneros en rehabilitación, se está utilizando esta prueba electrofisiológica como el potencial P1-N1-P2, donde P1 es un indicador de madurez de la vía auditiva y N1 y P2 se utilizan para estimación de umbrales auditivos. De hecho, es lo que utilizamos en la medición de respuesta neural en los implantes cocleares. Y también tenemos el potencial de disparidad o mismatch negativity, que se ha observado que está presente desde el nacimiento y es útil para evaluar discriminación de tonos o estímulos verbales. Ahora, ¿qué está ocurriendo con los adultos? Tenemos la ley Ricarte-Soto, que otorga un implante coclear a las personas con hipoacusia sensorio-neural bilateral con PTP igual o mayor a 70 decibeles, sin beneficio del uso de audífonos, es decir, en discriminación de la palabra deben tener menos del 50% con la lista de bisílabos,
o un PTP a campo libre sobre 50 decibeles, o una hipoacusia sensorio-neural profunda bilateral. Y también tenemos la pérdida auditiva asociada al envejecimiento, ya que se conoce como presbiacusia, donde está el GES para mayores de 65 años, que entrega un audífono anual y incorpora, según la guía, 3 sesiones de adaptación y 4 sesiones de rehabilitación, lo cual, lo último, no sé realmente si se está cumpliendo acá en Chile o no. Yo diría que por lo que he conversado con colegas, no se cumple. Y además tenemos que ver que en Chile la adherencia al uso de ayudas auditivas es bajo, hay una amplia deserción, y a esto se va a sumar además que no todas las personas consultan o reportan pérdida auditiva para que se derive entonces al especialista. También hay una falta de educación dentro de los mismos profesionales de la salud. De hecho, yo tuve como experiencia personal que estuve acompañando a un adulto mayor de mi comuna para que ingresara al GES, fue con el médico familiar y le dijo que para qué quería un audífono si él ya tenía, y sí, tenía un audífono, pero hace más de 10 años y nunca se había controlado. Así que falta mucha también educación con otros profesionales. Ahora, de todas maneras, sabemos que las personas mayores presentan dificultades de escucha en ambientes con estímulos competitivos, lo que se va a explicar a través de la interacción de distintos factores, periféricos, centrales y cognitivos. Acá yo coloqué el modelo ELU, que busca explicar la interacción entre la pérdida auditiva y las habilidades cognitivas pertinentes para la comprensión del habla, describe los mecanismos que facilitan la comprensión del habla y las situaciones cotidianas que van a desencadenar el uso de habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas que tienen mayor interés según este modelo es la memoria de trabajo, la inhibición, el updating y la atención. Ahora, las personas que tienen mayores que presentan estas dificultades de escucha, cuando están en estos ambientes competitivos, empiezan a destinar recursos cognitivos hacia intentar comprender el lenguaje, entonces aumenta la carga cognitiva y destina menos recursos a las otras tareas que podrían estar llevando a cabo de manera paralela. Eh, por lo tanto, si consideramos que la hipoacusia trae repercusiones cognitivas, comunicativas y sociales, es necesario que se empiecen a incorporar programas de screening auditivo en esta población. Yo acá les coloqué una propuesta de programa de screening auditivo que hizo un grupo en Italia, que consistía en una otoscopía, audiometría tipo screening por vía aérea, evaluando 1000, 2000 y 4000 Hz. Se presentaba el estímulo a 40 decibeles para que la persona conociera el estímulo y después se presentaba a 25 decibeles. Si la persona no respondía en alguna de estas frecuencias a 25 decibeles, se derivaba a especialista. Y además se pasaba el HHIS, donde más de 10 puntos implican también derivación. Y este programa de screening, uno llevaba el audiómetro portátil a distintos lugares donde podía uno encontrar personas que tuvieran pérdida auditiva, bibliotecas, centros de adulto mayor. Y es súper interesante los resultados que se ven acá en esta gráfica, porque vamos a ver que en personas menores de 55 años, eh, la tasa de falla entre el autorreporte y la audiometría es bastante similar, pero esta relación se empieza a disparar en personas mayores de 55 años, donde falla mucho más en la audiometría, pero en el autorreporte ellos dicen que no tienen dificultades, y esto se podría explicar porque hay una tendencia a normalizar la existencia de pérdida auditiva en las personas mayores, hay estigmatización hacia la pérdida auditiva y el uso de la ayuda auditiva, y es súper curioso esto porque a las personas no les importa utilizar lentes, pero sí les incomoda y es un problema que sepan que ocupa audífonos. Ahora, antes de hablar de la intervención auditiva en personas mayores, voy a comentar un poco acerca de la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, ya que se conoce como la CIF. Esta busca establecer un lenguaje común para describir estados de salud y estados asociados a la salud, ya con el fin de mejorar la comunicación entre profesionales, investigadores, autoridades y las personas en general. Y la CIF es posible complementarla con el CIE-10 porque es un sistema de codificación. Ahora, destaca que la CIF va a incorporar diferentes dimensiones que
integran entonces la condición de salud de la persona. Vamos a tener el componente de función y estructura corporal. La estructura, en este caso de pérdida auditiva, sería el oído interno, y una función sería detectar o localizar sonido. La actividad corresponde a la dificultad para comprender el habla, y la participación sería la actividad colocada en un contexto. Y en este caso, en una persona con pérdida auditiva, vamos a ver que tienen dificultad para comprender el habla, y esto va a disminuir o limitar su participación en contextos sociales. Y además vamos a tener los factores contextuales, que son ambientales y personales. Y estos pueden contribuir de manera positiva o negativa en la condición de salud de la persona. Ahora, si a una persona mayor se le indican audífonos, nosotros lo que estamos haciendo es intervenir a nivel de función y estructura corporal. Sin embargo, la intervención en un sujeto debe apuntar a modificar la participación, ya que este es el componente que se relaciona fuertemente con la calidad de vida de la persona, porque implica cómo ésta se va desenvolviendo en sus contextos cotidianos. Por lo tanto, necesitamos que la intervención también abarque otros componentes, y a continuación les voy a comentar brevemente algunas opciones para intervenir en actividad y participación. Vamos a tener entrenamiento auditivo individual, ya que se trabaja específicamente el componente de actividad. En la literatura se describen 3 tipos de entrenamiento: analítico, sintético y un tercero, que es la mezcla de ambos. El entrenamiento auditivo analítico se basa en descomponer la palabra entre consonante y vocal, y tiene como objetivo mejorar la discriminación entre sus partes y reconocimiento de las mismas. El entrenamiento auditivo sintético lo que hace es utilizar claves relacionadas con la redundancia lingüística y contextual. Por lo tanto, el material auditivo que se utiliza son oraciones. En una revisión llevada a cabo por Cardemil, Aguayo y Fuentes, se encontró que en general el entrenamiento auditivo que utiliza una aproximación sintética tiene mejoras en la percepción de habla en presencia de ruido de fondo, y una mejor utilización de estrategias de escucha activa. Hay menor evidencia de la efectividad de entrenamiento analítico, pero los autores concluyeron que aún falta evidencia y trabajos para poder determinar su efectividad. Por contraparte, vamos a tener programas de rehabilitación auditiva grupal, que son estrategias que se entregan en estrategias comunicativas, y un programa que es bastante conocido es el programa ACE, que fue desarrollado por Luis Hickson y colaboradores, y tiene como objetivo orientar y entregar estrategias comunicativas para enfrentar de mejor manera el déficit en la participación de la persona. Es súper interesante este programa porque busca empoderar a los pacientes de su condición de salud, y se colocan distintos ambientes que se consideran que generan dificultades comunicativas, y las personas deben saber proponer cuál sería una solución adecuada. Y este programa está recomendado en la guía GES para personas mayores, pero ocurre lo mismo con las sesiones de adaptación y rehabilitación. Son muy pocos lugares que lo hacen de manera continua y no solo para un contexto de investigación. Bueno, se me había olvidado también comentar que la aplicación del programa ACE contribuye en una mejora de la calidad de vida, y también se ha visto que mejora la adherencia en el uso de audífonos. A continuación, yo les hago una propuesta de una sesión de información y consejería para una persona mayor y su familia, que debiese ser la sesión tipo 0 para una persona que está en proceso de adaptación de audífonos. El propósito de la intervención es contribuir a mejorar la calidad de vida del usuario, su familia, mediante un proceso participativo integral que considera la adaptación de la ayuda auditiva, rehabilitación auditiva y utilización de estrategias ambientales. Los contenidos a abordar en este tipo de sesiones sería que la persona conozca la anatomía y fisiología del sistema auditivo, logre entender su audiograma, sepa acerca de dificultades de escucha en ambientes poco favorables, que entiendan también por qué se produce, el comportamiento auditivo que es apropiado del inapropiado, también cuáles son las ayudas auditivas a las cuales puede acceder, cómo funcionan, el uso y el cuidado de estas, las estrategias de escucha y reparación de distintos de los quiebres comunicativos que se producen por la pérdida auditiva, la posibilidad de incorporar lectura labiofacial como un apoyo, manejo de expectativas y del estrés de estas personas, porque pueden creer
que el audífono le va a solucionar todos los problemas, pero no necesariamente así, nosotros solamente estamos amplificando. Y además, la comunicación con la comunidad es súper importante porque se pueden realizar modificaciones ambientales para favorecer la comunicación de esta persona y su familia. Finalmente, la intervención auditiva en personas mayores tiene que incorporar la sensibilidad auditiva, que sería mejorar los umbrales a través de la implementación, incorporar el trabajo de habilidades auditivas que favorezcan la comunicación con la persona, y también es necesario empezar a incorporar la cognición, porque se ha visto entonces que la hipoacusia y la cognición están fuertemente relacionadas, por lo tanto, dentro de la audiología se ha propuesto empezar dentro de la terapia a trabajar cognición. Como en comentarios finales, yo coloqué aquí algunas fotos. Acá está Ana María Morris, que es fonoaudióloga, que está acá en el hospital a través de un convenio con el Departamento de Fonoaudiología. Junto a ellas hemos formado un súper lindo equipo y gracias a eso que nos hemos ido apoyando, hemos ido generando distintas estrategias para poder también ir visibilizando y educando al equipo en general. Dentro de eso, tenemos con el servicio de geriatría que hemos generado algunas conexiones durante el año pasado se estuvieron realizando charlas a los distintos profesionales del servicio de geriatría para que ellos vean las estrategias ambientales que pueden utilizar para comunicarse mejor con sus usuarios, que son adultos mayores que probablemente tengan presbiacusia. Y acá en esta foto se puede ver a Camila, que fue interna el año pasado, que estaba dando esta charla. También estamos en proceso y ya tuvimos una experiencia bastante bonita de realizar una evaluación auditiva en una persona con demencia moderada. Sabemos que hay pacientes que son complejos, que son muy difíciles de evaluar, pero aún así, que tengan demencia, que tengan un trastorno de lenguaje, un trastorno comunicativo, no implica que esa persona no pueda acceder a su ayuda auditiva, ya que, por ejemplo, una persona que tuvo un accidente cerebrovascular, que quedó con afasia de Wernicke, que no comprende, y además tiene hipoacusia, ¿cómo nosotros vamos a dejar que el terapeuta pueda hacer su terapia de lenguaje si la persona no está accediendo al lenguaje oral? Además, dentro del screening auditivo que está a cargo de la doctora Torrente y desarrollamos también con Ana María, hemos visto, por ejemplo, que las matronas son profesionales que nos apoyan bastante en la educación a la familia respecto al screening auditivo. De hecho, yo diría que las matronas tienen un tipo de obsesión con el screening porque se estresan si el bebé todavía no se va todavía con el screening auditivo. Desarrollamos también un protocolo de screening auditivo que incorpora también el seguimiento, idealmente hasta los 3 años. Estamos recién en el primer año del protocolo, así que les contaremos nuestros resultados en un par de años más. Y estamos también desarrollando un protocolo de evaluación pediátrico completo para poder tener de una manera más estandarizada cómo se está evaluando e implementando a los niños que llegan acá al hospital. Y hospitalizados en general, nos ha ocurrido que durante la pandemia empezamos a conversar con otras fonoaudiólogas de acá del hospital, y dentro de lo mismo estaba el uso, por ejemplo, de usuarios que tenían audífonos, que estuvieran hospitalizados, que ocuparan su ayuda auditiva como una estrategia para favorecer que no aparezca el delirium. Y ahí nos hemos dado cuenta que llega una persona con el audífono, no se lo colocan ¿y qué ocurre? La persona ahí queda con su audífono o queda con las pilas puestas. Y las veces que hemos ido y nos dicen, no, es que el audífono no funciona en general, es porque no tiene pila. Así que ahí hemos estado educando como respecto a cómo ir cuidando el audífono. Y ya más al futuro también queremos realizar el programa ACE acá en el hospital de manera como presencial, pero estábamos trabajando en la aplicación de este de manera virtual para así también favorecer un poco la comunicación de las personas que todavía se encuentran en cuarentena. Y acá, como última foto que les muestro, estamos con Ana María con nuestras mascarillas que tienen transparencia, que han sido un insumo súper valioso para poder comunicarnos tanto con los niños como con adultos con pérdida auditiva. Y si a alguien le interesa el tema, acá yo dejo las referencias por si quiere leer un poco más acerca de lo que presenté. No sé si alguien tiene dudas, comentarios.
Muchas gracias, Javi. Yo creo que excelente tu presentación. Me encantó porque cubriste todo el espectro. Sabemos lo importante que es esto. Nosotros, en cuanto a la indicación del implante, somos más que nada unos artesanos y colocamos el implante y de ahí para adelante viene todo la parte, yo diría que es más relevante, que es justamente toda la terapia. Y en el caso de los audífonos exactamente lo mismo, indicamos los audífonos, pero tal como tú dices, hay toda una parte del programa que no se cumple. Yo diría que no se cumple casi un 100%. Muchas veces uno le pregunta al paciente, bueno, y no, me lo entregaron en una sala donde estábamos llenos de gente, nos hicieron unas indicaciones y punto. Y eso es todo lo que se hace. Yo creo que hay una falta de, como en muchas otras cosas en este país, una falta de control de cómo se están entregando los recursos y evaluando cómo se están entregando los recursos. Yo he visto varias presentaciones de colegas para evaluar el plan de audífonos y son realmente decepcionantes los resultados, las adherencias, porque no llegamos ni siquiera al 70 o al 80%, lo cual es un desperdicio de recursos, un desperdicio de esfuerzo, tanto como personal como de país. Yo creo que ha habido desde que terminó por lo menos en parte la pandemia, una cantidad de implantes importantes en los que van a ser estos 3 o 4 meses desde que estamos operando. Todavía nos quedan, me parece que son 2 o 3 implantes más de aquí a fin de año, y hemos puesto en estos meses más de los que poníamos en todo un año antiguamente. Por lo tanto, esto es algo que es importante. Aprendí una serie de cosas y quisiera decirles a mis colegas que es importante. Todos nosotros tenemos personas de la tercera edad con nosotros. Mucha gente le cuesta ir a hacerse una audiometría. Yo recién hace un poco tiempo atrás pude hacer que mi madre se hiciera una audiometría, que tiene 84 años, por suerte está bastante bien, no necesita audífonos, pero si a mí me costó que mi madre se fuera a hacer una audiometría, imagínense lo que le costará al resto. Existe una aplicación absolutamente gratuita que todos pueden bajar, que está en la Organización Mundial de la Salud, que se llama Hear, como de hearing, de escuchar. Es una aplicación que se baja en cualquier celular, está para los dos mundos de los celulares, y que en el fondo hace una audiometría bastante, yo diría, acertada. Yo lo he hecho conmigo mismo y lo he probado con algunos pacientes, y es algo que ustedes pueden hacer, llevarlo para la casa o decirle al paciente que lo haga, y ahí hoy en día todo el mundo tiene celulares, y ahí pueden tener una idea más o menos de cuál es la condición de cada paciente. Y una pregunta que quiero hacerte, y le entrego la palabra a la gente: ¿por qué nosotros tú aplicas la comunicación auditivo oral y no la otra? No, yo en general con niños pequeños ocupo auditivo verbal. Lo que pasa es que hablo de metodología porque yo no estoy certificada con la terapia auditivo verbal, pero ocupo igual los mismos principios. Y el auditivo oral se ocupa en niños en general que, por ejemplo, llegan, la familia se dio cuenta que tiene pérdida auditiva a los 5 o 6 años, ya que ahí ya pasamos el periodo crítico igual. Claro. Ya, ok, perdona, te había entendido mal entonces. Se ofrece la palabra, perdona, antes que te ofrece la palabra, la tabla se va por un problema técnico de nuestros becados, se va a entregar a continuación de esto, así que por favor, por eso no se entregó antes. Se ofrece la palabra, sobre todo a la gente que está más relacionada con la parte auditiva. ¿Aló? Hola. Hola Mariela, cuéntame. Bueno, yo primero quisiera felicitar a Javiera, la revisión súper completa.
y hacer algunos comentarios. Primero, en relación a la terapia de los niños, de que todo lo que dijo Javiera es súper atingente. Yo lo único que quisiera agregar es un criterio de flexibilidad. O sea, si el niño o niña no se la puede de una forma, tratar por todos los métodos que mencionó Javiera de poder integrarlo a la comunicación. Ay, voy caminando, perdón. Y Se nota segundo, que está cansada. sí, qué terrible. La edad. Y en segundo lugar, en el adulto mayor, lo ideal sería que efectivamente se cumplieran estas recomendaciones de la guía GES. Yo creo que en los hospitales públicos es muy poco frecuente que eso se haga, lo cual incluso es ilegal porque la prestación se cobra. El uso de audífono en Chile se aproxima a lo que está reportado en la literatura internacional, que es más o menos un 50% de adherencia. Así que tan mal no lo hemos hecho. Lo que pasa es que se puede hacer mejor y ojalá que nuestros residentes y residentas, cuando vayan a trabajar a algún hospital, pudieran aportar su granito de arena ahí. Eso. Gracias, Mariela. Paul, Juan Cristóbal. Yo también quería felicitar a Javiera, muy interesante y atingente y entretenida su presentación. Sube el volumen, Paul. Bueno, ahí me escuchan mejor, ¿o no? Sí, ahí está mejor. También quería felicitar a la Javiera, muy entretenida e interesante la presentación. Y lo que yo quería proponer es que, bueno, efectivamente los pacientes con presbiacusia los tenemos, yo diría, no solo en el país, sino nosotros también, un poquito que hacemos el diagnóstico, los mandamos al GES de audífono y medio que nos desentendemos. Y yo creo que sería súper interesante que nosotros tuviéramos un programa para poder seguir o educar a nuestros pacientes con presbiacusia independiente de que el GES lo haga o no lo haga. Porque como ustedes saben, nosotros los mandamos al GES y luego se van al hospital que les corresponde según base, y como bien dice Mariela, eso es habitualmente poco probable que en realidad le hagan alguna intervención más allá del audífono. Entonces sería bueno como tener nosotros también nuestra propia actividad relacionada con los pacientes. Y no sé si desde el punto de vista, ¿cómo se dice? Si pudiéramos lograr nosotros ser prestadores GES de audífonos para presbiacusia. No sé si eso sería posible, no entiendo por qué no lo somos. Si podemos ser de implantes cocleares o otras cosas. Entonces, lo dejo como una pregunta abierta. Sí, buena pregunta, pero aparentemente estamos medio imposibilitados, pero se puede intentar nuevamente. ¿Puedo aportar a eso que planteó Paul? ¿Sí? Nosotros no podemos ser prestadores de pacientes FONASA porque la ley del GES lo impide. Hace como un año yo traté con la dirección del hospital de hacerles ver que sería desde el punto de vista económico súper rentable para el hospital ser un prestador para los pacientes FONASA. Pero lamentablemente no se pudo avanzar en las gestiones y eso habría que solicitarlo, no sé si como una excepción o alguna cosa así tipo legal. Mariela, pero en otras patologías GES, el hospital sí es prestador en otras patologías GES. Claro, porque se han negociado directamente con FONASA, pero esto hay que hacerlo. Ya, entiendo. Sí, hay un problema legal que hasta donde yo pude hacerlo hace años atrás, ya ni me acuerdo, había un problema legal que no era menor. Puede intentarse nuevamente, pero es el hospital el que tiene que intervenir para hablar frente a FONASA. No es tan fácil la cosa, Paul, como es en cuanto a otro tipo de prestaciones. Audífonos. Como digo, como ahora está toda esta idea dando vueltas de que el hospital se ligue más a la red pública de atención, esto sería un claro ejemplo de cómo estar más ligados que nos permitieran dar la prestación GES de audífonos, creo yo. Sí, de acuerdo. Sigue ofrecida la palabra. A más no Jefe. lo veo. No sé si está ahí. Jefe, aquí estoy. Dale. ¿Se escucha o no? Sí.
Sí, yo también quería felicitar a Javiera, y no solo por esto, en realidad desde que llegó, lo habíamos conversado el otro día, ha sido un súper aporte. Así que quería felicitarla y también por todo lo otro que hace. O sea, eh, en realidad uno sube de repente al almorzar o estar cerca de los becados cuando están almorzando y está siempre ahí. Es un ambiente muy, muy bueno. También en ese sentido ha sido un gran aporte. Y lo otro que quería tomar era un poco detrás de lo que dijo Mariela. Me adhiero plenamente al comentario, pero también para nosotros, para los staff y para todos, que en realidad tenemos que acordarnos que el paciente está en el centro, y por más que pucha cueste de repente atender a los abuelitos y todo, siempre puede ser una carga tener que hablarle a alguien fuerte y todo. Tenemos que tratar y de ayudarlos al máximo, lo más que podamos para aclararlos, porque claramente es muy, muy difícil para ellos vivir con hipoacusia. También tomarse el tiempo para explicarle a la familia, ojalá, de que tienen que entender que el audífono no es una cosa mágica que va a hacerlo escuchar inmediatamente, que requiere rehabilitación, que requiere que la familia también apoye mucho. Es súper, súper importante que nosotros tratemos de tener algún tiempito extra, ojalá, con ellos para poder mejorar el uso del audífono, la rehabilitación de los pacientes. También, ¿por qué no? Que los trámites los puedan hacer ellos. Muchas veces no saben dónde ir, no saben a quién preguntar. Así que me adhiero 100% a lo de Mariela, y no solo para los becados, sino para nosotros, como una invitación a que no nos olvidemos que tenemos que primero ser buenas personas para ser buenos médicos. Así que si hay cosas disponibles, pucha, ya es un tema muy, muy complicado no ayudar al acceso de los pacientes. Así que tratemos siempre de no olvidar eso. Estoy plenamente de acuerdo con Juan Cristóbal. Voy a partir del principio. Yo creo que la Javiera se va a ir súper hinchada de esta presentación, pero yo creo que me sumo a lo que dijo, más que ha sido un aporte. Realmente se notó un cambio cuando ella llegó. Es de mucha iniciativa, a veces hay que estarla frenando porque la iniciativa se la van como saliendo demasiado rápido, pero creo que ha sido un aporte extraordinario, y qué bueno que siga, y con Ana María parece que han hecho una buena dupla, y eso me gusta. Yo veo todos los días las cosas que ella hace, es propositiva, y eso me gusta mucho, así que felicitaciones, Javi. Y con respecto a lo que dijo Juan Cristóbal del tiempo con la gente de edad, yo tengo un cariño especial por la gente de edad. Yo fui criado más bien por abuelas, más que por padres, porque estaban ausentes haciendo otras cosas. Y eso me hizo estar muy cercano a la gente de edad, y creo que lo único que yo podría resumir en lo que dijo Juan Cristóbal es cariño, es todo lo que necesitan, es un poquito de apoyo en una situación que ellos lo dieron todo en algún momento en su vida, y de repente uno tiene que tenderles la mano de vuelta un poquitito nomás. Todos vamos a ir para allá, así que eso se va a agradecer después. ¿Alguien más quiere opinar? Mundo joven que siempre está tan callado. Señores, si no les pregunto directamente, ¿qué opinan? Porque Yo no soy tan joven, pero igual puedo opinar. sí, estáis joven, viejo, dale. Yo creo, más que lo interesante de la charla de la Javi, a mí me gusta harto cuando la gente del servicio presenta lo que está haciendo, lo que se puede hacer y lo que va a futuro. Yo creo que eso siempre es interesante. De repente cada uno está metido en su propia cosa, en su propio poli, y la verdad es que cada vez menos sabemos lo que está haciendo el otro, así que yo quiero valorar eso y agradecer también darse el tiempo de comunicarnos todas las cosas que están haciendo y todo lo que se puede hacer. Así que más que nada un comentario de agradecimiento. Gracias, Andrés. ¿Alguien más? Quisiera preguntarle a los becados, ¿esto en algún momento se toca en el módulo de alguna manera o no? Sí, jefe, se toca, pero de forma parcial.
hay clases respecto a implantes cocleares y todo, pero no tan enfocado en lo que es la rehabilitación. Ya. Ok, tenía esa inquietud. Dale, Cristóbal Cous con la tabla entonces. Dale.